Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia que va a impartir Emilio Carrillo y que lleva por título Utopía a la revolución. Emilio Carrillo ya es una persona muy conocida en Sevilla, fue teniente de alcalde, concejal de urbanismo, funcionario de la Diputación y muchas de otras cosas que ya conocéis. Y con nuestra escuela, el Rincón de Kiko, lleva desde el año 2014 colaborando y tenemos el privilegio de que en esta ocasión ha venido a impartir esta charla, conferencia y a firmar libros posteriormente en la caseta número 27, que es la nuestra, Librería Almacén del Alquimista. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias a todas vosotras, a todos vosotros por estar aquí. La verdad es que es un placer. Muchas gracias al editor del libro, Alberto, que también lo tenemos con nosotros aquí, el responsable de Ediciones Adalid, al que le estamos muy agradecidos. Y digo estamos, no en plural majestático, sino en verdadero plural, porque este libro, que nos va a servir como telón de fondo a las palabras que voy a dirigir, este libro tiene una autoría colectiva. Es de un proyecto de investigación que se creó en el año 2018. Lola Rumi tiene que estar por aquí, que es una de las coautoras, que también es una de las coautoras del libro, y el proyecto está formando una biblioteca. El primer libro de análisis de la situación actual desde un punto de vista consciente apareció en mayo del año 2020 y este es el segundo que acaba de salir. No obstante, la biblioteca es prolífica y dentro de los autores que nos movemos dentro de este proyecto incluso ya ha salido uno tercero, que es el COVID, un libro sobre el COVID que está ahí sobre la mesa. Pero yo me voy a centrar en este texto, que es del que soy coautor y que, como ya ha dicho Kiko, tiene como título De la distopía a la revolución. Tengo que ser muy breve por razones de respeto a la organización. Esto es una carta donde cada hora los distintos autores nos vamos turnando con lo que el tiempo manda, y sería una enorme falta de respeto que a las 8 yo siguiera hablando cuando hay otros amigos y amigas que le corresponde el turno. Así que voy a ser muy sintético. La tranquilidad que tengo en mi conciencia es que el libro, para el que esté interesado, pues ahí están todos los contenidos, e incluso aunque Alberto no me lo ha dicho, como buen editor posiblemente estará pensando, bueno, Emilio, y más vale que no hable demasiado sobre el contenido del libro, porque si no, ¿quién lo va a comprar? Deja abierto un poco interrogante, porque es la única forma de que la gente adquiera el texto. Lo que sí os digo es que el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica es absolutamente altruista, no tiene finalidad de lucro, y lo que hace es analizar la situación actual. Somos un grupo amplio de personas de distintos conocimientos de materia, desde economistas, médicos, juristas, psicólogos, y lo que hacemos es analizar lo que está pasando y sacar una serie de conclusiones, pero desde el punto de vista espiritual. Yo sé que esto suena raro, ¿verdad? Analizar lo que está ocurriendo y sacarle jugo espiritual suena un poquito raro, pero es de lo que se trata, es nuestro objetivo. Bien, dicho esto, primera reflexión de forma telegráfica que comparto con vosotras y con vosotros. Estamos inmersos en una profunda distopía. Lo vuelvo a repetir, estamos inmersos en una profunda distopía. La palabra distopía se ha puesto de moda, pero lo cierto es que todavía hay muchas personas que cuando la escuchan dicen, ¿qué es eso de la distopía? Seguro que nos suena la palabra utopía, ¿verdad? Esa sí está mucho más acuñada, de hecho lleva mucho tiempo en el diccionario de la Academia de la Lengua Española, mientras que la distopía se introdujo hace muy poquitos años. La utopía, os decía que el término utopía, que desde los tiempos de Tomás Moro ya publicó un libro llamado precisamente Utopía, la utopía es una humanidad ejemplar, una humanidad que vive en conciencia, que vive en plenitud, que vive en felicidad. Eso sería una utopía. La distopía es el polo opuesto, una humanidad sufriente, una humanidad alienada. Eso es la distopía. Pues bien, vuelvo a afirmar lo que antes compartí con vosotros. Estamos en una profunda distopía. Yo sé que esto así dicho parece una mala noticia, bueno, y de hecho no es una buena noticia, pero posiblemente todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué en términos de conciencia,
Y el hecho de que estemos en una distopía seguro que tiene un porqué y un para qué. Pero lo cierto es que es así. Estamos inmersos, miremos por donde miremos, miremos desde el punto de vista económico, de salud, tecnológico, desde el punto de vista medioambiental y ecológico, desde la sociedad, desde la política, desde las tecnologías. Estamos sumidos en una enorme distopía. A los que tengáis más dudas al respecto de que esto es así, os invito a que visitéis la página web del proyecto al que antes hacía referencia, a la página web del proyecto de Consciencia y Sociedad Distópica. Es muy fácil, ponéis en Google Sociedad Distópica, junta las dos palabras, con lo cual hay una doble D, porque sociedad termina en D y distopía empieza en D, lógicamente. Ponéis Sociedad Distópica y accedéis a una página web donde vais a encontrar muchísima información, cientos de textos, de artículos, de reflexiones, amén de información sobre la biblioteca que está configurando el proyecto, sobre los libros, y allí podéis tener toda la información sobre lo que aquí no tengo tiempo de desarrollar, y es que estamos metidos en una distopía. A partir de ahí surge una pregunta, la segunda reflexión: ¿y por qué? Es decir, ¿a qué se debe que en lugar de estar en una humanidad ejemplar, plena, feliz, estemos metidos en una humanidad que todos son malas noticias, que hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta congoja, tantas oleadas que permanentemente, cuando no es una cosa es otra, siempre nos tienen en vilo, siempre con inseguridad, siempre con incertidumbre? ¿A qué se debe esto? Las razones son simples de resumir. El desarrollo de las mismas es distinto, pero en cuanto al resumen de las razones es muy sencillo. Primero, se debe a cada uno de nosotros. Primera razón. Y segundo, a la interferencia de alguna gente que está interesada que esto sea así. Ambas cosas. No sé quién, es que hay no sé cuánto que están haciendo esto, que están haciendo eso. Hablaremos de esto. Y eso es así, ciertamente. Hay gente interesada en que vivamos en la distopía en la que vivimos. Pero no olvidemos que tú y yo somos responsables también. Esa responsabilidad nadie nos la puede hurtar. ¿Por qué? Porque a veces miramos a los de afuera y vemos lo egoísta que son, lo ególatras que son, lo autoritarios que son, cómo intentan formatear, cómo intentan controlar, cómo intentan dominar, cómo intentan acumular, retener, poseer. Oye, pero mírate tú. Mira tú la conversación que has tenido esta mañana quizás con una persona y le has intentado imponer tu criterio. En lugar de hacer un ejercicio sano, oye, yo pienso esto, pues yo pienso esto, y qué maravilla, ¿no?, cuando vemos que alguien piensa algo distinto de nosotros, porque nos enriquecemos, ¿no? Yo pienso A, tú piensas B, el otro piensa C, eso nos enriquece, ¿no? Pues no, sale algo dentro de nosotros de decir, no, el que tengo razón soy yo, y yo te voy a convencer del que tengo razón soy yo. Ahí hay autoritarismo. Ahí hay ese intento de control, ese intento de dominio, que cuando miras hacia afuera lo ves en nosotros, lo ves en la sociedad, como ahora veremos, pero no lo ves en ti. O cuando hablamos que hay gente que están ahí acumulando, reteniendo, lo que ahora voy a llamar la élite, y están ahí, es verdad, pero mírate tú también al espejo, porque puede ser que tú en tu escala también estés en esa misma dinámica de querer retener, poseer, acumular. Y no puedes más porque tus condiciones y circunstancias no te lo permiten, pero si pudieras, a lo mejor te parecerían muchos a ellos, ¿no? Yo ese es un ejercicio sano que hago muchas veces mirándome a mí. Digo, oye, lo que estoy viendo fuera y veo que no coincide con mi corazón y con mi alma, a ver si lo estoy haciendo yo también y no me estoy dando cuenta. Ese autoanálisis, esa autoobservación es necesaria. También es necesaria para no caer en el victimismo. Porque ahora cuando vamos a hablar de lo que vamos a hablar, que es muy fuerte, podemos decir aquí no hay nada que hacer, esto está perdido, los que llevan aquí el cotarro nos tienen totalmente dominados. No. De la misma forma que tú eres también corresponsable de lo que está ocurriendo, de la misma manera nosotros tenemos en nosotros, lo hablaré al final, en el qué hacer, tenemos los recursos para vivir de otra manera. Y que, aunque estemos en esta distopía que es global, coge el planeta entero, pero hay otra forma de vivir. Yo lo llamo, lo adelanto ya, situarnos en el centro del huracán. Esto es un huracán enorme, esta distopía es tremenda. Es un huracán de magnitud aceleradamente creciente, es decir, que va a más y a más. Pues bien, nosotros en conciencia podemos situarnos en el centro del huracán. El centro de un tifón es donde, curiosamente, no hay viento.
Estás en el tifón, pero si estás en el centro no hay viento, la temperatura es cálida y el cielo está despejado. Estás en medio del huracán y, sin embargo, estás viviendo con armonía y con equilibrio, sacando lo mejor de ti mismo y poniéndolo al servicio de los demás y poniéndolo al servicio de la vida, de la naturaleza, de todos los seres vivos y de la madre tierra. Y eso es posible, eso está en nuestra mano, con lo que victimismo ninguno. Lo del huracán de magnitud aceleradamente creciente lo entenderemos mejor al final, lo volveré a ello, pero lo haré con mucha brevedad, puesto que ya lo acabo de presentar. Por tanto, la segunda reflexión es que esta distopía tiene dos razones. Nosotros, cada uno, vamos a llamarlo en nuestra inconsciencia, y, por supuesto, también hay una mano que quiere que esto sea así. En este libro nos detenemos fundamentalmente en esa mano, esa mano. ¿Hay de verdad gente interesada en mantenernos en esta situación de sufrimiento, de alineación, de dominio, de control? ¿Hay gente interesada? Pues sí, las hay. Es lo que se le ha dado el nombre, por darlo algún tipo de nombre, de élite, una minoría, un grupo minoritario de personas. Ese grupo minoritario de personas no es una invención. Ojo también con las conspiranoias, ¿eh? Nosotros no somos conspiranoicos para nada, intentamos ver la realidad con objetividad y no quedarnos ahí como cayendo en unas arenas movedizas que no sabemos dónde nos llevan, pero mirando la realidad con objetividad. Mi formación de economía como doctor en economía me lleva a conocer los datos económicos. Y los datos económicos, hay otros muchos datos, pero los económicos que nos dicen, por ejemplo, con relación a esta élite a la que estoy haciendo referencia, pues que, por un lado, los datos que se manejan en todas las estadísticas, en todas las publicaciones de reconocido prestigio, es que hay una minoría de la población que acumula más patrimonio y riqueza que el resto de la población. Podemos decir, hombre, esto siempre ha sido así. Siempre ha habido ricos y siempre ha habido pobres, ¿verdad? Sí. La diferencia está que actualmente, según todos los datos, el 1% de la población tiene más recursos, patrimonio y riqueza que el 99% restante. El 1% más que el 99% restante. Estamos en una población actualmente en el planeta de 8.000 millones de seres humanos, pues hay un 1%, aproximadamente 80 millones de personas, que tienen más patrimonio, que tienen más riqueza, que tienen más recursos que los 7.920 millones restantes. Esta desigualdad tan extrema nunca se había dado, nunca se había producido. Pero es que junto con eso, amigos y amigas, hay un segundo dato a tener en cuenta, y es que se ha configurado en los últimos lustros, en las últimas décadas, se ha configurado un nuevo tipo de imperio. Un nuevo tipo de imperio. Cuando hablamos de imperio, nos acordamos del Imperio Romano, ¿verdad? O podemos hablar incluso del Imperio Español. Esos tiempos de Felipe II que decía, en mis dominios no se pone el sol. O más recientemente el Imperio Británico, ¿no?, que llegó hasta la India, al Extremo Oriente. Hoy la realidad es que seguimos hablando de países, que si Rusia, que si Estados Unidos, que si China, que si los rusos, que si los chinos, que si los americanos, que si Europa. Eso hoy día no es verdad. Hay que meterse dentro, no conformarnos con el escenario, hay que irse a la tramoya, no conformarnos con la superficie, hay que meterse dentro. Y si nos metemos dentro, ¿qué es lo que podemos comprobar? Algo muy sencillo, que quien tiene el poder de verdad ya no son los países, son las grandes corporaciones transnacionales. Las multinacionales, las grandes corporaciones transnacionales. Os doy un dato. Las 10 mayores, un dato sacado de fuentes oficiales, las 10 mayores mueven al año más recursos que 180 países. En Naciones Unidas se sientan, en la Asamblea de Naciones Unidas, hay reconocidos 123 estados. Si se le suma 2 invitados, que son Palestina y el Vaticano, 195. Bueno, pues hay 10 grandes empresas que mueven más dinero al año que 180 países. Ya está, ¿no? Creo que eso lo pone claramente en evidencia el poderío que tienen estas corporaciones, que cuando nos vamos además a las 150 primeras, tienen en sus manos el 80% de la economía mundial. Y esto es indiscutible porque son datos objetivos. Y además estas corporaciones se mueven por el planeta a sus anchas. No hay barreras para ellas no hay fronteras.
Para otras muchas cosas sí hay fronteras, barreras, papeles, para ella en absoluto. Invierten, desinvierten, se localizan, se deslocalizan, hacen lo que le da la gana. Y hacen lo que le da la gana por su poderío económico. Un poderío que hace además, como sabemos todos, aunque a veces nos autoengañamos, que lo que llamamos nosotros el poder político es falso. ¿Qué poder político? ¿Qué poder político hay en este país? ¿Qué poder político hay en cualquier país? Están obedeciendo las grandes consignas, los mensajes de estas grandes corporaciones. Y a ver quién se atreve a ir en contra. Yo no voy a defender ni mucho menos a la que ha sido primera ministra del Reino Unido de Inglaterra durante 45 días que ha durado esta señora. Pero a esta señora se le ocurre proponer unas medidas que estos núcleos de poder no aceptan y ha durado 45 días, ya está. Ahora el que ha entrado seguro que se lo piensa más y se morderá la lengua y se atendrá a lo que tiene que atenerse si quiere seguir. Y si miramos aquí, pues aquí vemos que se suceden los presidentes, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Yo he militado políticamente, lo sabéis mucho, como ha dicho Kiko, he sido vicealcalde de Sevilla, pero hace tiempo que me di cuenta que la política tiene un recorrido cortísimo. Eso no significa que no haya buena gente en política, que haya personas de corazón, sobre todo en los ámbitos locales, ¿no?, que quieren hacer cosas por los demás, pero no perdamos la vista de que hay una maquinaria inmensa, eso que llamamos mercados, ¿no?, esas grandes consignas que o haces lo que dicen o terminas, ya está, es que no vas más allá. Y, de hecho, por tanto, estas corporaciones no solamente dominan la economía, sino que tienen también una enorme influencia en todo el entramado político e institucional. Fijaros que he hablado del 1% de la población que tiene más recursos, patrimonios que el 99% restante y de un nuevo tipo de imperio, porque son los que dominan el mundo, que son estas corporaciones. Pero, claro, las corporaciones, amigos y amigas, tienen detrás nombres y apellidos. Es decir, tiene propietarios, son paquetes accionariales. Es verdad que los paquetes accionariales tenemos que escarbar porque te encuentras a veces que hay fondos de inversión, lo que se han dado en llamar los fondos buitres, ¿no?, que lo mismo están en la prensa americana que en la prensa española, o están en telecomunicaciones, o están en temas de salud, distribuidas por todo el mundo. Pero si se escarba dentro también de esos fondos buitres, si se escarba dentro de los paquetes accionariales de estas corporaciones, nos encontramos nombres y apellidos. Son propiedad de determinadas personas. ¿De cuáles? De los mismos que conforman el 1% que están en la élite. Es más, ese dato de quién posee la propiedad de las corporaciones hace que seleccionemos dentro, que purguemos dentro del 1%. Y la conclusión es muy sencilla. Estamos en manos del 1% de la población mundial. No ya del 1%, sino del 1% de la población mundial. Con lo que ya no estamos hablando de 80 millones, estamos hablando de unas 800.000 personas, que además cuando se sigue escarbando en esas 800.000 personas, se ven que configuran como clanes familiares, que tienen un patriarca, que tienen un responsable, que tienen como un jefe familiar. La foto final es que la élite de la élite, la creen de la élite, no son más de unas pocas decenas de personas. Unas pocas decenas de personas. Son los que están detrás de estas corporaciones, son los que acumulan el patrimonio y el poder, y estos son lo que podemos denominar élite. Unas pocas decenas de personas. Se os vendrán nombres a la cabeza, ¿verdad? Borrarlos. Ninguno de los nombres que conocéis forman parte de esa élite. Hace tiempo que los que están en esa élite quieren pasar en anonimato, porque su poder, para que sea verdadero, requiere no estar en fama. Ellos no quieren la fama, no quieren salir en los periódicos, no quieren que la gente los conozca. Para eso tienen a otra gente. Yo los llamo los círculos. Es decir, el círculo 1, que es donde están los que de verdad mandan, quieren pasar lo más desapercibido posible. Y después tienen círculos de empresarios, círculos de políticos, círculos que son los que ellos van usando como marionetas, y eso sí sabemos sus nombres. Y son los que aparecen en los telediarios, en los medios de comunicación, con los que nos metemos a veces, o hay gente que los admira, porque hay de todo, evidentemente, en la viña del Señor. Estamos hablando de esa élite, por tanto, que deben ser 40, 50, 60 personas. No me atrevo a dar un número exacto, pero por ahí tienen que andar. Esto me lleva a la siguiente idea. Hemos compartido
como hipótesis para vuestra consideración. Aquí no estamos para convencer a nadie de nada, somos mayorcitos y ya está bien de que nos quieran convencer de cosas, ¿no? De versiones oficiales, de pensamiento único, ya está bien. Vamos a usar nuestro discernimiento, vamos a usar nuestro sentido común y yo lo que comparto con vosotros son reflexiones para vuestra consideración. ¿Que pasa el tamiz de vuestro discernimiento y sentido común? Magnífico. ¿Que lo echáis a la papelera de reciclaje? Pues magnífico también. No pasa absolutamente nada. Aquí no estamos para convencer a nadie, estamos para reflexionar en conjunto. Pues bien, si he compartido que estamos ante una distopía, he compartido que esa distopía es responsabilidad nuestra, pero también es cierto que hay una interferencia enorme de lo que hemos denominado una pequeña élite de la mano de ese 1% del 1%. La siguiente reflexión que comparto con vosotros y con vosotras os va a extrañar más todavía. Esa élite funciona como un gobierno en la sombra. Un gobierno en la sombra. Es un gobierno porque son realmente los que gobiernan el mundo. Y todos los gobiernos que llamamos gobiernos hacen lo que le dicen. Siguen sus consignas, siguen sus directrices y que no lo sigan. Hablaba del episodio de estos días, muy reciente del Reino Unido. Pero creo que tenemos también en la cabeza, no hace mucho tiempo, fue allá por el 2015, 2016, lo que pasó en Grecia, ¿verdad? ¿Os acordáis? Donde hubo un intento de caminar por otra parte y ese intento ¿a dónde llevó? Nada, a una serie de medidas, entre comillas, económicas, unos castigos de los mercados financieros que obligan a hacer la política que ellos consideran que tienes que hacer. Podríamos poner muchos más ejemplos, pero el recientísimo de esta primera ministra británica que ha durado 45 días y el ejemplo de Grecia, con todo lo que dio a hablar, donde incluso hubo un referéndum donde la gente con el 60% volvió a decir, pues no, queremos que esto se haga así. A los 15 días, ese mismo gobierno, por las presiones inmensas de esa élite, tuvo que dar marcha atrás. Bien, un gobierno en la sombra, es la reflexión que acabo de compartir con vosotros y con vosotras. Un gobierno, repito, porque gobiernan, y tanto que gobiernan, y utilizan a los gobiernos para su gobierno. Y en la sombra, porque no dan la cara. Es decir, no está institucionalizado. Pero claro, el que no esté institucionalizado para ellos es una ventaja, porque de hecho la mayoría de la gente cree que no existe ese gobierno. Y si tú crees que ese gobierno no existe, ¿cómo le vas a pedir responsabilidades? Gobiernan y tú no sabes que están gobernando, con lo cual pasan todavía más en ese anonimato al que me refería anteriormente. Es un tipo de gobierno que no tiene ningún tipo de control ciudadano. No se les vota, ni hay ningún tipo de control, ni ningún tipo de posible crítica, porque es informal. Por eso se le llama gobierno en la sombra, porque es informal. No tiene unas estructuras, no tiene una sede, no tiene un nombre, no tiene unos nombres que lo componen. Es el caldo de cultivo magnífico para lo que quieren hacer. Eso sí, también es verdad que ese gobierno en la sombra cada vez tiene más poder en el ámbito de las instituciones y organismos internacionales. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo, el 20 y tanto de mayo, se celebró la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. En esa Asamblea Mundial, un grupo de expertos, se han puesto muy de moda eso de los grupos de expertos, propuso una reforma del reglamento de la Organización Mundial de la Salud para que si se produjera una nueva crisis sanitaria, lo que corresponde hacer es que los gobiernos sigan todos a nivel mundial las directrices que emanen de la Organización Mundial de la Salud. Ya ha sido así en esta crisis sanitaria, pero no contentos con ello, ahora se está formalizando. Se está tramitando un cambio de reglamento que los distintos países van a hacer suyo a través de tratados y convenios internacionales para que si sucede algo parecido, los gobiernos estén simplemente esperando lo que se le diga, la consigna, la medida, la norma que la OMS ponga sobre la mesa. Es decir, ese gobierno en la sombra lo pongo como botón de muestra de que cada vez se está presentando más al público, aunque sigue todavía siendo muy discreto. A partir de ahí, nueva provocación que os hago. Estoy provocando, como veréis. Son hipótesis para vuestra consideración que tienen enjundia cada una de ellas, ¿eh? Tienen enjundia, merecen la pena que reflexionemos al respecto. En el texto damos datos y profundizamos para que veamos que esto no son 4 locuras salidas de la cabeza de 4 locos, todo lo contrario, tienen muchísimos fundamentos. Pero vamos a seguir con las provocaciones,
Porque si estamos en una distopía, esta distopía se debe en parte a nosotros, pero también a una élite que está ahí actuando como un gobierno en la sombra, la siguiente pregunta que os planteo es: ¿qué persiguen? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren esta gente? ¿Qué quieren? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Incluso con los nombres que podéis tener en la cabeza, que ya os digo que probablemente no pertenezcan al núcleo duro, pero incluso con los nombres que podéis tener en la cabeza, ¿qué pretenden? ¿A dónde quieren llegar? ¿Dinero? Pero si ya tienen todo el dinero del mundo. ¿Poder? Si ya tienen todo el poder del mundo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren provocar? Bien, si tuviéramos tiempo reflexionaríamos, abriríamos un turno de intervenciones públicas, vamos contra reloj. Así que os voy a ofrecer la síntesis de lo que con argumentos planteamos en el texto. Lo que vais a encontrar en el texto es que estas personas, esta élite, y os va a sorprender, tienen creencias espirituales. No os sorprendáis, os decía ya que esto tiene que ver con el telón de fondo de lo que está ocurriendo, pero que este libro tiene un telón de fondo espiritual, no os sorprendáis. Esta élite, este gobierno en la sombra, los que lo componen, tienen creencias espirituales. Y podemos decir, mira, imposible, Emilio. Ya me ha costado trabajo lo de la élite, el gobierno en la sombra, pero hombre, ahora que me digas que tienen creencias espirituales, sí, lo afirmo y lo reafirmo. No son ateos, no son agnósticos, no, tienen creencias espirituales. Ahora bien, muy importante, cuando hablamos con relación a ellos de creencias espirituales, vamos a olvidarnos de lo que nosotros entendemos por creencias espirituales. Porque cuando hablamos entre nosotros de creencias espirituales, ¿en qué pensamos? Pues podemos pensar, por ejemplo, en las grandes tradiciones espirituales, en el ámbito en el que nos movemos podemos pensar en una figura emblemática, fundamental en la historia de la humanidad y del planeta, como fue Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. Es decir, cada uno puede tener su visión de la espiritualidad, pero permitidme que lo diga así, es una espiritualidad evolutiva, es decir, una espiritualidad que la tenemos en nuestro interior. Yo soy una persona muy espiritual, pero para sacar lo mejor de mí y ponerlo al servicio de los demás y de la vida. Eso es lo que hay que denominar una espiritualidad evolutiva, que es la que han enseñado las grandes tradiciones, los grandes maestros. Ellos tienen creencias espirituales, pero no son evolutivas, son involutivas. ¿Qué significa que son involutivas? Que ellos no adoran a lo que tú entiendes por Dios. Ellos adoran a lo que en terminología cristiana se llama Satanás, lo que en terminología hinduista se llaman los asuras. Es decir, ellos lo que practican es una adoración involutiva, si queréis llamarlo de alguna manera, demoníaca. Sus referencias espirituales son satánicas, demoníacas, y le prestan obediencia, adoran y reverencian a lo satánico y a lo demoníaco con el nombre que cada uno le quiera dar. Y podéis decir, mira, Emilio, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Ya que hay un gobierno en la sombra y que encima ahora los que están en ese gobierno resulta que tengan creencias satánicas y que lo que hacen lo hacen porque están ahí adorando, sometidos, subordinados a Satanás y a sus diablos, como dice el cristianismo, esto es muy fuerte. Bueno, vamos a ver, muchos de los que estáis aquí sois cristianos. Y, evidentemente, la figura de Satanás aparece muchas veces en el ámbito de la Biblia y, por ejemplo, de la mano de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Yo creo que sabemos que Jesús dice, este mundo tiene un gobernante. El gobernante de este mundo es Satanás. ¿Se volvió loco Jesús? ¿Nos estaba hablando en metáfora para despistarnos? Él solía ser muy directo y muy claro en lo que decía. Y él nos advierte sobre esto. Y es más, creo que muchos sabéis que cuando iba a comenzar su vida pública, sus 3 años y pico de enseñanzas, él se retira al desierto, 40 días y 40 noches. Y estando en el desierto, lee los evangelios, se recoge en 3 de los 4 evangelios, se le presenta a Satanás. Y Satanás se le presenta para provocarlo, para sacarlo de su camino, para desviarlo de la gran misión que tenía que desarrollar en esos 3 años y pico de vida pública. ¿Y qué le dice, entre otras cosas, Satanás a Jesús? Dicen los evangelios, que lo sube a un monte muy alto y que cuando está en ese monte muy alto le dice, mira todo lo que está aquí, toda la riqueza y todos los poderes de la tierra, serán tuyos si te postras ante mí. Es decir, si te subordinas, si me adoras, si te pones
bajo mi obediencia. Será tuyo si te postras ante mí. Jesús no se postra, pero este gobierno en la sombra, esta élite, está postrada ante Satanás, está postrada ante las fuerzas espirituales involutivas. Y si tenéis alguna duda, investigar un poco sobre Wikileaks. Wikileaks es la plataforma que en un momento determinado por Internet empezó a sacar mucha información. ¿Os acordáis? Que al responsable máximo lo han deportado a Estados Unidos, ahora está en temas de juicio. Wikileaks hace años empezó a sacar documentos, muchos documentos, correos electrónicos de gente que está muy arriba, y no pasaba nada, ¿eh? Pero hubo un momento determinado en que empezó a sacar información sensible. La información sensible, ¿qué es en concreto? Correos electrónicos de personajes que no forman parte en sentido estricto de la élite, pero que están en ese primer círculo, bajo su obediencia, que entre ellos quedaban en determinados sitios para adorar al diablo. Por cierto, un diablo que no le dan el nombre ni de diablo ni de Satanás, sino que utilizan los nombres que se usaban en la antigua Caldea y en la antigua Sumeria. Son dioses de la antigua Caldea y de la antigua Sumeria, pero que son involutivos, que son satánicos. Y cuando Wikileaks empezó a sacar ese tipo de información, por ejemplo, muchos de Hillary Clinton, por poner solamente un ejemplo, eso lo ha recogido el diario español El Mundo, es decir, no estamos hablando de que sea una plataforma conspiranoica, eso ha salido en el diario El Mundo en España, por ejemplo, que Hillary Clinton, su jefe de gabinete, con otros ricachones, con miembros de la élite, quedaban para realizar ritos, para realizar ceremonias de adoración de estos seres espirituales involutivos. Lo que os comparto, por tanto, amigos y amigas, es que este gobierno en la sombra lo que hace, no lo hace por dinero, no lo hace por poder, porque tienen todo el del mundo. Lo hacen por otra cosa. Este gobierno en la sombra, a través de las instituciones, a través de los gobiernos, a través de todos los hilos que tiene, no persigue el bien común. Persigue otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ver con sus creencias espirituales. Permitidme que respire un poquito para que podáis también respirar vosotros y vosotras, porque efectivamente estamos compartiendo cosas que son muy fuertes. Estamos hablando de la distopía, estamos hablando del papel en la misma de una exigua minoría, de una pequeña élite. Estamos compartiendo que esa élite que tiene en sus manos el 99,99% del patrimonio y la riqueza del planeta, que está detrás de las corporaciones que se mueven a su antojo, controlando y dominando la economía mundial, forma un gobierno en la sombra. Y que ese gobierno en la sombra, que es que él realmente gobierna, tiene una finalidad que no es vuestro interés ni el mío, sino que son sus objetivos. Y sus objetivos no son ni económicos ni políticos, sino que son espirituales. Voy a entrar en ello ahora, pero insisto, vamos a respirar. Os reconozco, no tengo ningún problema, que me ha costado mucho. A mí, a Lola, a todas las personas que estamos en el proyecto, cuando hemos estado analizando datos, cuando hemos estado indagando. Qué difícil se hace el aceptar que todos los entramados de poder político, económico y social que hay en el planeta, repito, no me refiero a un ayuntamiento, no me refiero a los ámbitos políticos pequeños donde hay muchas personas de buena fe, no, nos referimos a los gobiernos, nos referimos a las grandes estructuras, a los organismos internacionales. ¿Qué trabajo cuesta aceptar que es mentira lo que nos han dicho desde pequeñito? Porque a mí me educaron y me enseñaron que esos poderes están para hacer nuestro bien, para el bien común, que se pueden equivocar, que lo mismo no pueden llegar a donde quisiera y tienen que llegar a la mitad, pero quieren el bien común. Pero esto, amigos y amigas, es mentira. Y es muy duro. Para mí fue como la película Matrix, cuando Morfeo, a Neo, al protagonista, le pone una píldora roja y una píldora azul. Dice, mira, si te tomas esta, si te tomas la roja, todo de lo que estás enterando te vas a olvidar, ya está. Y vas a volver al mundo de yuppie, al mundo de ilusión, de que no pasa nada, hombre, sí, es que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora, si tomas la otra, vas a ver la realidad. Y una vez que veas la realidad, vas a saber la verdad. Pero también es cierto que es muy dura, es muy dura. Y es muy duro, amigos y amigas, el darte cuenta que estamos en un entramado a nivel mundial, no solamente aquí, sino a nivel mundial, en donde los que llevan la batuta no quieren vuestro bien ni el mío, sino todo lo contrario.
sino todo lo contrario. Y a partir de ahí vuelvo a plantear el tema. ¿Qué quieren exactamente? Ya he dicho que tienen creencias espirituales. Bueno, pues ahora si vamos por una montaña rusa donde estamos pasando por curvas, ahora agarraros porque vienen más curvas. Las tradiciones espirituales, amigos y amigas, el cristianismo es especialmente claro al respecto. No tenemos que ir, por tanto, a buscar tradiciones lejanas. El cristianismo, las enseñanzas de Jesús de Nazaret, lo que son los 4 evangelios canónicos, oficiales, las cartas que lo acompañan en el Nuevo Testamento, son clarísimas al respecto. No hay que irse a buscar ninguna cosa rara por ahí. ¿Qué es lo que nos dice el cristianismo y también otras tradiciones espirituales? Lo que nos dicen, amigos y amigas, es que la humanidad evoluciona en ciclos. Es decir, dice Jesús de Nazaret, Evangelio de Mateo, capítulo 24. Os voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana. Los apóstoles le preguntan, los discípulos le preguntan, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y él dice, no, del final de los tiempos nada. No se va a acabar el mundo, no se va a acabar la humanidad. Ahora bien, esta humanidad sí está llamada a terminar para dar paso a una nueva humanidad, una nueva generación humana. Y os voy a hablar del final, de cómo será el final de esta generación humana. Os aconsejo que lo leáis. En el libro no entramos en esos detalles porque están en los evangelios cristianos. Pero efectivamente la humanidad evoluciona en generaciones. Igual que le pasa a la célula, que muere una célula para que nazca otra. Exactamente igual, exactamente igual. Pues una generación humana terminará para que comience otra generación humana, que es la que solemos llamar la nueva humanidad. Porque se nos indica que esa nueva humanidad sí será ejemplar. Que esa nueva humanidad sí será una humanidad que viva en paz, que viva en plenitud, que viva en justicia, que viva en armonía, que viva en sabiduría. Esa nueva humanidad sí. Y será el resultado de lo que supondrá la finalización de esta. En el cristianismo se es todavía más claro, porque al momento de tránsito de esta humanidad a la siguiente, aquellos que os hayáis acercado a la tradición cristiana, católica, lo conocéis de sobra, da igual, católica, ortodoxa, evangelista, testigo de Jehová, está en todas las tradiciones cristianas, me da igual. Habéis oído hablar del corte o el cortamiento. El cortamiento es un momento, dice Jesús de Nazaret en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde 2 mujeres estarán en una azotea. Una seguirá estando y otra dejará de estar. 2 hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Y los que sigan estando donde estarán, dice él, en una nueva humanidad, en una tierra restaurada. Una nueva humanidad ejemplar en una tierra restaurada. Y el tránsito será tumultuoso. En la transición de la anterior generación a la nueva, de esta en la que estamos a la nueva, será tumultuoso. Dice Jesús de Nazaret, será como un parto, como un parto. Creo que es un símil muy útil para comprenderlo, porque un parto, muchas que estáis aquí lo sabéis muchísimo mejor que yo, evidentemente, ¿qué significa? Significan dolores, removimientos, contracciones. Pero las mamás que están en el parto, ¿cómo lo viven? Con esperanza. ¿Por qué? Porque van a hacer algo nuevo y bellísimo. Estos son los momentos que estamos viviendo. Unos momentos de removimiento, de dolores, de contracciones. Es el porqué profundo de la distopía. Pero estamos en esa distopía porque estamos en el parto de algo muy bello que tiene que ver con lo que muchos de vosotros y muchas de vosotras tenéis ya en vuestro interior. Lo que late en vuestro corazón hace ya tiempo, lo que brilla en vuestra alma hace ya tiempo. Eso es lo que van a hacer. Y en este proceso hay removimientos. Dicho esto, para participar en la nueva humanidad hace falta hacerlo en libre albedrío. Esto de que hay 2 que uno sigue y otro no sigue, no es que vaya a haber nadie que nos juzgue. No es que vaya a venir aquí alguien, llámese un ángel o un extraterrestre, que diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Esto lo hacemos cada uno, lo elegimos cada uno. Vamos a ser cada uno con nuestra práctica de vida los que pongamos de manifiesto si estamos en condiciones de formar parte de esa nueva humanidad o no. Lo digo más claramente, a esa humanidad tenemos que estar invitados.
Pero esa invitación no se compra online ni se compra en una taquilla. La tiene que hacer cada uno consigo mismo. Y no podemos invitar al de al lado, por más que lo queramos. Cada uno tiene que invitarse, porque tiene que ver con una práctica de vida. Una práctica de vida que, dicho en términos científicos espirituales, eleve nuestra vibración. Se pide de nosotros, amigos y amigas, para estar en esa nueva humanidad, que seamos buenas personas. Lo que decía Antonio Machado, nuestro paisano sevillano, soy un hombre bueno, decía él de sí mismo, en el mejor sentido, en el buen sentido de la palabra. Que seamos buenas personas, que no vayamos por la vida machacando a la gente, que no vayamos por la vida pisoteando a la gente, que tengamos una cierta generosidad, que tengamos altruismo, que miremos a la naturaleza como algo que tiene que ver con nosotros, que no ocasionemos daño a ningún ser vivo, ni sea humano, sea animal, que vivamos con empatía, que vivamos con solidaridad. Hombre, que vivamos siendo, en la medida de lo posible, nuestra mejor versión. De eso se trata, no es tan difícil, no es tan difícil. Y de esa forma fabricaremos la invitación para participar en esa nueva humanidad, para pasar el corte que dice el cristianismo. Porque si no tenemos la frecuencia vibracional adecuada, si no tenemos una práctica de vida adecuada, no podremos participar en esa nueva humanidad, pero es que será imposible porque nuestra vibración no tendrá sintonía ni con la humanidad ni con esa madre tierra restaurada que nos anuncian las tradiciones espirituales. Esto da para un desarrollo inmenso de mucho tiempo. Os mando, como estoy haciendo con el resto de las cosas, hipótesis para vuestra consideración, aunque en este caso no son hipótesis mías, ni del proyecto, son hipótesis sacadas de las grandes tradiciones y muy en particular del cristianismo. Dicho esto, amigos y amigas, ¿qué es lo que quiere la élite con sus creencias espirituales involutivas? Muy sencillo, que el menor número de personas, dicho en términos espirituales, que el menor número de almas encarnadas, el menor número de personas, formen parte de esa nueva humanidad. Ya está. Y los sigan a ellos. Sigan con ellos. Sigan su dinámica, sigan su forma de vida, sigan sus paradigmas, su visión, sus pautas, sus hábitos. Que sigan con ellos. Porque cuando esas puertas se abran de la nueva humanidad, repito, pasarán a formar parte de ellas aquellos seres humanos que se hayan invitado a través de una práctica de vida consecuente. Y los que sigan aferrados al egoísmo, al egocentrismo, al materialismo, deshumanizados, desnaturalizados, cada vez más que lo que está pasando en esta distopía, pues no podrán formar parte. Y es lo que ellos quieren, porque lo que quiere Satanás y sus diablos, y lo que quiere esa élite, es que sigamos siendo sus súbditos. Lo que ellos llaman entre ellos despectivamente su rebaño. Quieren que sigamos siendo su rebaño. Y de esto va la cosa, amigos y amigas, de esto va. Aquí no está en juego poder político, no está en juego intereses económicos, aquí está en juego ni más ni menos que la configuración de una nueva humanidad y, siendo más concreto, el que tú o yo, cada uno de nosotros, formemos o no parte de ellos. ¿Y ellos qué es lo que hacen para extraviarnos? Para confundirnos, para que no estemos en condiciones en nuestra práctica de vida de formar parte de esa nueva humanidad. Aquí os tengo que traer a colación una figura que aquí hay muchas personas jóvenes, lo mismo, no habéis oído hablar de ella, pero ya algunos estamos ya pintando canas y sí lo recordaremos. Muchos recordamos a una canaria, funambulista, artista famosa de hace muchos años que fue Pinito del Oro. Pinito del Oro era una trapecista, y ella se hizo famosa porque iba por el alambre y no tenía red. Es decir, que si se caía se daba un porrazo inmenso. Y la verdad es que adquirió mucha fama en un momento determinado. Cuando iba por el alambre, por el cable, Pinito del Oro, ¿cómo andaba por el cable? Pues llevaba una barra e iba con la barra así. Para mantener el equilibrio, iba con la barra andando por el cable, manteniendo el equilibrio. La élite, figuradamente, metafóricamente, hace lo mismo. ¿Por qué? Porque, fijaros, para que nos extraviemos álmicamente, tiene que ser en libre albedrío. ¿Ves? Si te ponen una pistola en la cabeza, para allá, eso no tiene repercusiones álmicas. Eso no te va a sacar de la nueva humanidad. Si te sales de la nueva humanidad es porque tú te sales. Porque tú en tu práctica de vida te aferras al egoísmo, al egocentrismo, al materialismo, pero eres tú el que tienes que hacerlo. Si te ponen una pistola en la cabeza, no vale. Entonces ellos están en una situación muy curiosa porque, por una parte, tienen que dejar libre albedrío y, por otra parte, te confunden para extraviarte.
Es un juego de trapecista auténtico. Y esto se pone de manifiesto en lo siguiente. ¿Os habéis dado cuenta de que todo está a la vista? Para el que quiera verlo, claro. Que cada vez tenemos más información, que cada vez sabemos más cosas, que todo está dando vuelta continuamente, que por supuesto que puedo estar equivocado, pero que aquí estamos en la Feria del Libro de Sevilla diciendo con claridad que hay un gobierno en la sombra que nos quiere manipular, que tiene creencias satánicas, que nos quiere que no participe. Todo está ya dicho, todo se está diciendo, de todo tipo. Eso sí, claro, todo está a la vista para quien quiera verlo. Culturas antiguas llamaban a este momento la sala de los espejos. ¿Por qué la sala de los espejos? Porque todo se ve. Eso sí, quien quiera verlo, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay cosas que las vemos, pero chocan tanto con nuestra forma de vivir que preferimos no verla. Y tenemos que reconocerlo, oye. No, es que esto, como yo esto empiezo a darle vuelta, es que esto me afecta porque rompe mi hábitat de confort, porque rompe mi sistema de referencia, porque lo mismo me lleva a tomar decisiones con mi vida que no me gustan mucho porque sacan de la línea. Los psicólogos le llaman a esto el hábitat de la mentira existencial, el hábitat de mentira existencial. Muchas veces preferimos la mentira a la verdad porque vivimos más cómodos, más tranquilos. La otra píldora, ¿no? La otra píldora que Morfeo le ofrece a Neo en la película Matrix. Pero, amigos y amigas, todo está a la vista. Para quien quiera verlo. Para quien tenga la fuerza, la valentía y saque las conclusiones adecuadas, todo está a la vista. Por tanto, hay consecuencias álmicas, porque la has oído, porque se te ha dicho, porque ha aparecido delante tuya. Si tú ahora no quieres verlo, eso ya es tu responsabilidad. No responsabilice a nadie. A eso me refiero con lo de la trapecista, ¿no? Por una parte, todo está a la vista y por otra parte, nos intentan confundir. ¿Cómo nos intentan confundir? Tienen una estrategia maravillosa. Hay que reconocer su inteligencia, hay que reconocerlo, son muy inteligentes y tienen una estrategia muy bien elaborada. Nosotros en el texto lo llamamos los grandes ejes de actuación, 10 grandes ejes de actuación, que tiene que ver con el matar a Dios, es decir, tiene que ver el primero de ellos, no voy a hacer referencia a todos, ni siquiera telegráficamente, porque ya estamos llegando al límite del tiempo que disponemos, pero muy telegráficamente, el primero que encontraréis en el libro, el primer eje de actuación, es matar a Dios. Y no es el primero por casualidad, es que es muy importante. Matar a Dios, ¿qué significa, amigos y amigas? Mirad a vuestro alrededor. Abrir un periódico, entrar en Internet, a poner cualquier cosa en televisión. Allá por 1899, finales del siglo XIX, transición con el XX, Friedrich Nietzsche en La Gaia Ciencia dice: Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. ¿Qué es esto de matar a Dios? Yo creo que todos tenemos ya una visión de la divinidad, desde luego la mía es así, donde yo no creo que Dios sea un señor de barba blanca que esté ahí más allá del sol juzgando y castigando y premiando. Tenemos otra visión mucho más profunda de la divinidad, ¿no? Por ejemplo, la que nos enseñó San Juan de la Cruz, ¿no? Los grandes místicos cristianos, ¿no? Esa divinidad profunda que también está en nosotros, ¿no? Esa divinal esencia que también está en nosotros, decía San Juan de la Cruz. No tenemos esa visión de la divinidad. ¿Qué significa entonces matar a Dios? Matar a Dios significa desterrar lo trascendente de nuestra vida cotidiana. Social, personal y colectivamente, desterrar, expulsar lo trascendente, es decir, que desde que nos levantamos hasta que nos acostemos estemos permanentemente en clave de lo del día a día, en clave de lo material, y que no hagamos ninguna reflexión trascendente. Fijaros que incluso esta sociedad esconde la muerte. ¿No os habéis dado cuenta que se esconde la muerte? Hemos olvidado tanto la trascendencia que incluso estamos olvidando que la muerte no existe, por ejemplo. Lo han dicho todas las tradiciones espirituales. Sí, mueres físicamente, pero tú sigues vivo. Pero como esto lo olvidamos, hay tanto miedo a la muerte, que la muerte la estamos escondiendo. Protocolos muy rápidos, la gente se le entierra enseguida. Hay que quitar al muerto de en medio cuanto antes. ¿Por qué? Porque aunque lo queramos mucho, nos incomoda. Porque nos está recordando algo muy importante, que la muerte existe. Y a partir de ahí, como no tengas una visión trascendente, pues lo pasas muy mal, claro, porque considera que es el final y provoca lo que Sartre llamaba la náusea ante la nada. Pero cuando tiene una visión trascendente, las cosas son muy distintas. Matar a Dios significa expulsar lo trascendente de la vida personal y de la vida colectiva. Repito, abrir un periódico, entrar en Internet, ver un programa de televisión. Dios ha muerto. Se quiere que vivamos aferrados por completo a lo material.
Se quiere que vivamos también, es otro de sus ejes de actuación fundamentales, en el miedo, en la inseguridad y en la incertidumbre. ¿Qué es lo que estamos viviendo continuamente desde hace muchos años? ¿Qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? ¿Qué es lo que vamos a vivir? No soy ni mucho menos adivino, pero no tengo ninguna duda que es lo que viviremos en el año 2023. Más miedo, más inseguridad y más incertidumbre. Y cuando no es por A es por B, y cuando no sea B será C, y cuando no sea D. ¿Por qué? Porque el miedo, la seguridad y la incertidumbre es el caldo de cultivo ideal para que no nos planteemos temas de conciencia y sigamos ahí en el miedo, inseguros, inestables, y con lo que mucha gente dice, que virgencita que me quede como estoy. O como hay gente que dice, no, Emilio, yo lo que espero no es una nueva humanidad, yo lo que espero es que las cosas vuelvan a ser como eran, como eran antes. Bueno, pues siento traer malas noticias, las cosas no van a ser como eran antes. Esto va a más. Va a más en la salud, en las tecnologías, en el formateo, en el control, en el dominio a través de las tecnologías. Las tecnologías son maravillosas, son estupendas. Muchos os habréis enterado de estos encuentros gracias a las tecnologías. Pero ojo con el uso, porque nos quieren tontos, nos quieren distraídos, atontados, pegados todo el día a una pantalla, sin capacidad ninguna de razonamiento y convertido en una especie de pared donde la pelota va, rebota, rebota, rebota y no le sacamos ninguna enjundia, no le sacamos ningún conocimiento verdadero, no le sacamos ninguna reflexión seria. En fin, no me detengo en los ejes de actuación. Y quiero terminar con algo que comenté al principio. Todo esto lo tenéis desarrollado en las páginas del texto. El qué hacer, amigos y amigas, el qué hacer. El qué hacer no es otra cosa que vivir de otra manera. Esto no son declaraciones de intenciones, esto no es pensar, bueno, yo es que me gustaría, no, no, no. Aquí ha llegado el momento de dar un paso para adelante y empezar a vivir de otra manera. Por ejemplo, fijaros qué cosa más simple, en tus hábitos de consumo. Ya está bien, ¿no? Tanto consumismo, ¿de verdad es necesario? No ha llegado un momento, eso solamente un ejemplo, en ese sacar lo mejor de nosotros mismos, en ser nuestra mejor versión para ponerlo al servicio de los demás. Al final del libro, en el último capítulo, hay 26 prácticas de vida. Una de ellas, una de las 26, no puedo hacer referencia, por supuesto, a todas ellas ni por asomo, una de las 26 tiene que ver con el consumo. Lo someto a vuestra reflexión como botón de muestra de las otras 25, ¿vale?, que tocan muchos temas, también lo emocional, también lo mental, etcétera, etcétera. El tema del consumo. Francisco de Asís nos dijo que necesitaba poco y lo poco que necesitaba lo necesitaba poco. Hay gente que vive en necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho. ¿Dónde te sitúas tú? ¿Tú dónde estás? ¿En el otro o en Francisco de Asís? Hombre, yo no digo que seamos Francisco de Asís, que evidentemente es poner el listón muy alto, hombre, pero sí darte cuenta de que esto es una locura, de que estamos metidos en un engranaje totalmente absurdo, que hasta en la Plaza de San Pedro están abriendo un centro comercial del Vaticano. Es que esto es, hemos llegado ya a la distopía de las distopías, no tiene ningún sentido, ¿no? No es broma, no es broma, el Vatican Mall se llama, está a punto de ser inaugurado. ¿Dónde vamos con todo esto? Os recuerdo que ese gran sabio, que fue Sócrates, no escribió nada Sócrates, ¿eh? Todo lo que sabemos de él, que es mucho, es porque escribieron de él. Por ejemplo, Platón escribió de él. Y Sócrates, los que escribieron de él, nos narraban que era una persona muy austera. Fijaros, austera. No voy a pedir que levantéis la mano los austeros que hay en la sala. Porque es que además los austeros están mal vistos. Igual que los lentos. La lentitud está mal vista. Me decía mi padre hace muchísimos años, Emilín, más lento, tranquilo. Cuando me ponía con los deberes, que tienes demasiadas prisas, tienes que dedicarle tiempo, que las cosas para que se hagan bien necesitan tiempo. Lola sabe muy bien que yo mi mano para la cocina no es que sea nula, es que están las antípodas. Pero siempre he oído de que para hacer una buena paella, pongamos por caso, se necesita tiempo, ¿verdad? Estas campanas me dicen que me quedan 2 minutos. Que se necesita tiempo, la austeridad, la lentitud. ¿Por qué no vamos por la vida con menos culto a la velocidad? En la medida de lo posible. ¿Por qué no vamos por la vida con menos ansia de consumo? En la medida de lo posible. Sócrates iba mucho al mercado de Atenas
y los amigos que sabían que era muy austero le decían, pero Sócrates, si tú eres la austeridad personificada, ¿por qué vas tanto al mercado de Atenas? Él dice, muy sencillo, efectivamente, me encanta ir al mercado de Atenas para darme cuenta de la cantidad de cosas que no necesito, para darme cuenta de la cantidad de cosas que no necesito. Os animo a contemplar vuestra práctica de vida de consumo. Os animo a hacer un repaso a vuestro estilo de vida, que no caiga en el estrés, en el culto a la velocidad, en la medida de lo posible. Esto han sido siempre muy claros los maestros. No se nos pide el 10, pero hombre, tampoco te quedes en el 0. Todos tenemos margen de maniobra para hacer las prácticas que al final del libro se proponen. Y hay algo en nosotros muy curioso, los psicólogos lo llaman el ego, que como no puede hacer lo máximo, no hace nada. A ver, hombre, si no puedes hacer 10, pero puedes hacer 5, haz 5. O si puedes hacer 2, haz 2. Pero no porque no puedas hacer 10, no haces nada. Todos tenemos margen para vivir una vida más calmada dentro de lo posible, sin tanto consumismo dentro de lo posible, con una alimentación consciente lo más posible, que no hagamos daño a otras formas de vida. Todos tenemos margen de maniobra como para no ir por la vida, lo comentaba al principio, intentando imponer nuestro criterio a la gente. Vamos a enriquecernos con el que piensa A, con el que piensa B, y si yo pienso A y tú piensas B, nos enriquecemos mutuamente y no queremos convencer ni nos enfadamos para convencer al que está enfrente nuestro, porque entonces, ¿de qué vamos a hablar de la élite? Si nosotros estamos en ese consumismo, en esa acumulación, en ese retener, en ese dominar, en ese controlar, ¿qué vamos a decir acerca de la élite? ¿No nos damos cuenta que estamos haciendo lo que ellos quieren, eso sí, a nuestro nivel? En definitiva, amigos y amigas, y concluyo, estamos en un momento enormemente hermoso. Y un momento no solamente hermoso, sino definitivo. Hablando en términos espirituales, vosotros no sois lo que yo estoy viendo. Ni yo soy lo que vosotros estáis viendo. Yo no soy Emilio. Como vosotros, tú no eres Alberto, tú no eres Antonino, tú no eres Cecilia, no somos lo que vemos. Lo que vemos es nuestro estar. Pero hay aquí algo dentro, que es nuestro ser. Las tradiciones espirituales la han llamado de muchas maneras. Permitidme que ahora lo llame alma para abreviar y sin entrar en muchos detalles. Aquí hay un alma encarnada igual que en vosotros. Y de lo que estamos hablando es de un alma que tiene que fabricar la invitación para formar parte de la nueva humanidad. Ciertamente ahí hay una interferencia de una serie de gente que intentan extraviarnos para que no lo hagamos y nos confunden con sus estrategias, con su forma de actuar, con la manipulación del inconsciente colectivo, intentándonos permanentemente meter en una niebla de miedo y de inseguridad. Pero aquí estamos nosotros y nosotros tenemos todo el poder de lo que somos imperecederos, que la muerte no existe para cada uno de nosotros. Nos tenemos que dar cuenta de esto, ser absolutamente conscientes al respecto y a partir de ahí llevar una práctica de vida diferente, donde además os aseguro que vamos a tener una plenitud cada vez mayor y nos va a permitir ir de la mano con muchas maravillosas personas como vosotros y como vosotras. Muchas gracias.